過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito, un saludo para Kirito 987, para Dan Sail, para Jonathan, para Kevin. Un saludo para Javier Onofre, para Michael Kubo, para Samael 117, para Isaac 504, para Kazetsuka Genou, para Christoph 520 ZT, para Gato Soviético, para Juan José Rangel, para Alex Bautista, para Snyder, para Espíritu de Luz, para Roberto del Rosario, para Dark, para Blacky Dragon, para Racil Rodríguez, para Juan Diego, para Panadero, para MTW11, para Rupstrike, para Alejandro López, para Site0, para Edgar Martínez, para Antonio Bonilla, para C700, para Mauricio Hernández y para Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Máximo Jiménez, para Basil Rodríguez, para Gutiérrez JR, para Cristóbal Asenjo, para Facundo Nahuel Erazo y para Niel 4-bit. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Usuario 0623, para Rimuru Chiquito, para Darkboy 079, para Sebastián Mendoza, para Spectra Phantom y para Ángel Marín. Y finalmente, un gran saludo para mi querido admin, Flavis DB, para Gallego 5, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Estás Loco Insecto. Muchas gracias por el apoyo. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Los títeres y Rei se miraron torpemente durante un rato. Cuando Rei decidió atraer la atención de los títeres, lo hizo porque sabía que podía manejarlo y de esta manera no tendría que mirar a través de la estructura desconocida para reunir a todos los combatientes enemigos. Ahora vendrían a él. A pesar de tal pensamiento, Rei todavía estaba asombrada por la gran cantidad de títeres presentes en la ola inicial. Debe haber muchos más títeres de los que predije. Rei pensó casualmente y sin ninguna preocupación. Después de todo, ya fueran miles o incluso 1 millón de ninjas promedio, frente a Biju todos eran solo una ligera molestia. Estos títeres podrían ser un poco más fuertes que los Chunins normales por lo que había visto hasta ahora, pero no había ninguna amenaza de Fuinjutsu y, dado que eran títeres, ni siquiera era probable que aparecieran ninjutsu inesperados durante la pelea. En el nivel actual de Rei, honestamente esto no era nada preocupante. Los títeres aparentemente se cansaron del concurso de miradas mientras saltaban hacia Rei, con la intención de invadirlo con sus números. Al ver la pared de cuerpos de madera acercándose a él a gran velocidad, Rei suspiró para sus adentros antes de desenvainar lentamente su espada. En un instante, una corriente eléctrica cobró vida en el borde de dicha espada y con un movimiento fluido, Rei saltó hacia atrás, lejos de la entrada al castillo. La puerta que pateó era bastante grande y, como tal, muchos de los títeres podrían pasar. Pero, por otro lado, la entrada también era un bonito cuello de botella. Rei blandió su espada, enviando un filo en forma de media luna hecho de elemento relámpago a los títeres que se acercaban y que estaban a punto de pasar por la entrada, y por lo tanto estaban muy densamente concentrados en un área. El ataque elemental acabó con cualquier títere que atravesó, diezmando un número considerable de ellos a la vez. Y tal como estaba previsto, el castillo tampoco tiene prácticamente ningún rasguño. Rei tarareó mentalmente con satisfacción mientras observaba la entrada humeante.
Por lo que pudo ver a través del humo, algunos títeres claramente sobrevivieron al ataque y se estaban levantando, pero la mayoría de ellos sufrieron daños de alguna manera. Fue entonces cuando un sonido de cristales rotos atrajo la atención de Rei hacia arriba, lo que le hizo abrir mucho los ojos y encogerse interiormente ante el daño causado a las ventanas del castillo, mientras una multitud de marionetas saltaban a través de ellas, tratando de atacar por sorpresa a Rei. Dando un paso atrás, Rei giró su espada hacia arriba, lanzando un jutsu del dragón relámpago sobre la espada al mismo tiempo y dirigiéndola con el movimiento sobre él. El dragón hecho de puro chakra del rayo se enrollaba en el aire, cortando y quemando cualquier títere que aterrizara sobre su cuerpo, disipándose solo cuando ya no saltaban más títeres por las ventanas. Gracias al dragón relámpago, ningún títere aterrizó en las inmediaciones de Rei, creando un pequeño radio de zona libre de títeres a su alrededor. Tal demostración de habilidad seguramente congelaría a los atacantes de Rei con miedo, asombro o algo más si fueran humanos, pero desafortunadamente, los títeres no tenían sentimientos y, como tales, no duraron en absoluto. Ni siquiera duró un segundo después de su aterrizaje y una vez más estaban saltando hacia Rei mientras los rodeaban con una andanada de bolas amarillas que le enviaron. Rei no recordaba que se suponía que debían hacer estas bolas en el anime. Dicho esto, no iba a descubrirlo dejando que lo golpearan. Golpeando el suelo con sus pies, imbuyó su chakra en él y lo hizo elevarse hasta convertirse en un escudo rocoso a su alrededor, mejorándolo principalmente desde adentro con su chakra para evitar que la roca fuera enviada hacia él en forma de astillas. Tenía la desagradable sensación de que las bolas eran una especie de bomba. Rei ni siquiera logró terminar ese pensamiento cuando un fuerte sonido retumbante lo alcanzó mientras su escudo rocoso se sacudía, mostrando algunas grietas minúsculas. Ahora eso creó un ceño fruncido en los labios de Rei. En realidad no era tan amenazante para él, pero creía que este ejército de títeres sería capaz de derrotar a la mayoría de las fuerzas de una aldea escondida en casa si la atacaban de frente. Ciertamente tenían suficiente potencia de fuego si sus ataques concentrados pudieran crear grietas en la roca mejoradas con su chakra mientras él ponía algo de esfuerzo en ello. Suspirando, Rei hizo que su chakra en la roca estallara hacia el exterior, enviando su escudo rocoso hacia los títeres como metralla peligrosa, desgarrando sus cuerpos de madera, creando nuevamente una zona segura alrededor de la inmóvil Rei. Una vez terminado el tiempo para medir el poder del enemigo, Rei decidió moverse primero mientras canalizaba chakra del rayo a través de su cuerpo. Difuminado hacia el lugar con 3 títeres parados uno cerca del otro, apareció frente a ellos, ya blandiendo su espada, dividiendo a los 3 por la cintura antes de que pudieran reaccionar. Rei sabía que ser dividido en 2 no obstaculizaría tanto a los títeres como a los humanos, así que se aseguró de bombear su chakra relámpago a través del títere en el momento en que su espada entró, freyendo todos los mecanismos internos responsables del movimiento de los trozos de madera. Estos 3 títeres u no podría levantarme pronto. Sin embargo, Rei no tuvo mucho tiempo para celebrar. Con su sistema nervioso mejorado, notó fácilmente 3 bolas amarillas de energía volando hacia él, lo que lo hizo saltar hacia arriba, evitándolas mientras explotaban. Sin embargo, el aire tampoco era una zona segura y Rei se encontró bajo el fuego de aún más títeres. Girando en el aire, Rei creó una bola de chakra relámpago girando a su alrededor, dejando que las bolas de energía amarillas explotaran sobre ella. Al igual que los Kaiten del clan Hyuga, el chakra del rayo giratorio redirigió la energía explosiva lejos de Rei, protegiéndolo. Cuando Rei aterrizó, resopló, entonces, me dispararían incluso si estuviera cerca de sus aliados, ¿eh? Supongo que los títeres son bastante prescindibles para eso. Se dio cuenta. No olvides dejar un poco sin freír para fines de investigación. Pakura le recordó telepáticamente, su voz algo preocupada. No para él. Estaba preocupada por los títeres. Después de haber sido fritos de adentro hacia afuera, no valían nada para ella. Riéndose para sí mismo, Rei le envió un sentimiento de comprensión antes de entrar en acción nuevamente, evadiendo otra andanada de bolas amarillas explosivas de los títeres. Claramente, se dieron cuenta de que soy un enemigo peligroso de cerca y decidieron centrarse en ataques a distancia. Rei se dio cuenta de que los títeres tenían cierta inteligencia básica si podían hacer tal cosa. Mirando los miles de títeres a su alrededor, Rei sonrió irónicamente, esto llevará un tiempo, ¿no? Bueno, no es como si no necesitaras el ejercicio, ¿verdad? La voz sonriente de Conan resonó en su cabeza. Rei puso los ojos en blanco y aumentó la cantidad de chakra del rayo que recorría su espada, sí, sí. Ríete, mujer.
Él refunfuñó antes de saltar de nuevo a la refriega cortando un trozo de madera por enésima vez. Rei puso tanto chakra del rayo en el golpe que el títere impactado por su espada literalmente explotó en una lluvia de astillas de madera. Ya habían pasado 2 horas desde que comenzó a derribar marionetas como si fueran un bosque y con cada muerte adicional, Rei sentía como si estuviera recuperando el ritmo. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a muchos oponentes y aún más ejercitaba sus técnicas de espada. Pelear contra sus chicas en los spars era bueno y todo, pero él ya conocía la mayoría de sus movimientos. Tampoco le dieron la oportunidad de practicar algunos estilos de espada, ya que los combates contra ellos estaban en diferentes ligas de poder y había muchas mejores formas de lidiar con ellos que usar una espada. Diablos, usar algunas técnicas de espada poderosas contra ellos sería completamente una tontería porque podrían bloquearlas o evadirlas fácilmente. Ahora, sin embargo, Rei estaba rodeado por una multitud de objetivos mediocres sin jutsu complicado o reservas de chakra de nivel Biju para poder soltarse y simplemente hacer que su cuerpo pasara por katas de espada para los estilos de kenjutsu que conocía. Fue realmente refrescante. Cuando otro títere perdió la cabeza por la espada de Rei, Rei pensó, sí, definitivamente haré que Pakura los rehaga y luego los produciré en masa con fines de entrenamiento. Ni siquiera pensó en el hecho de que tal cantidad de títeres avanzados podrían apoderarse de una aldea escondida. Para ellos, estos trozos de madera eran solo objetivos de práctica. Rei evitó una puñalada de otro títere humanoide que parecía un pequeño niño espeluznante, lo que hizo que volara junto a su cuerpo. Al escuchar un sonido de clic, instantáneamente giró sobre su talón, giró hacia atrás y vio el esperado giro de la articulación de la cintura del títere, haciendo que su cintura girara hacia atrás. Una pipa apareció en la palma de su mano sin cuchilla, liberando un brillo amarillo. El puño de Rei impactó la cabeza del títere, enviándolo al suelo y haciéndolo apuntar involuntariamente el tubo hacia el cielo antes de liberar la bola explosiva amarilla. Rei, para su vergüenza, ya cayó en este truco una vez y no tenía intención de darle a Pakura más municiones para burlarse de él. Al principio, era despreocupado y se concentraba en los katas de espada más artísticos y kool que nunca usó porque eran más prácticos para una pelea real, pero cuando recibió el golpe por primera vez, porque momentáneamente olvidó que estaba peleando contra marionetas y eso significaba que podían torcer sus cuerpos en ángulos inhumanos, Pakura simplemente no podía dejarlo pasar y se burlaba de él. Rei simplemente sabía que no escucharía el final durante meses, pero también reconoció que se lo merecía. Honestamente, desde el punto de vista actual de los títeres ninja de Tsunagakure, estos títeres eran un poco inútiles. Sí, tenían todas las ventajas de los títeres y sus cuerpos podían torcerse, desmantelarse y ensamblarse en mitad de la pelea, como lo demostraron algunos casos en los que Rei los despachó sin inundar su sistema con energía de iluminación. Pero, simplemente carecían de armamento. Al principio, Pakura se emocionó cuando vio su potencia de fuego. Las bolas amarillas que explotaron fueron maravillosas. ¡Qué fuerza! Con la cantidad de titiriteros que poseía Tsunagakure, si pudiera darles a cada uno de ellos 10 de esos títeres, pero cuanto más duraba la pelea, más fallas veía Pakura en su plan. Estos títeres tenían una potencia de fuego enorme, pero honestamente eso era todo. No tenían sistemas de armas internos y su desmantelamiento y reconstrucción tampoco estuvo a la altura. Comparados con los títeres de Tsunagakure, fueron simplemente decepcionantes. Parecía como si sin un titiritero que los controlara, el creador de estos títeres tuviera que renunciar a la mayor parte de lo que los hacía mortales y centrarse en un ataque destructivo para el que los títeres podían programarse incluso sin ser controlados. Pakura todavía estaba interesada en la tecnología del control remoto de los títeres, pero ahora vio que habría mucho que ajustar e investigar una vez que la consiguiera. Reconociendo eso, Rei también decidió ponerse lo más fácil. Al mirar al títere inmóvil parecido a un niño con la cabeza rota en el suelo, notó que su sello surtió efecto. Los títeres todavía se movían, mostrando que estaba tratando de volver a la pelea, pero el sello paralizante lo detuvo. Toda la batalla estuvo plagada de solo 2 tipos de cadáveres. Los primeros eran títeres fritos de adentro hacia afuera y los segundos eran estos que se retorcían y aún funcionaban y que fueron un regalo para Pakura. El chakra de iluminación de Rei recorrió suficientes títeres como para saber que la tecnología de control remoto sería inútil para ella ya que ocupaba demasiado lugar dentro de los mecanismos internos de los títeres. Pero, ¿por qué le diría eso? Tenía que ser castigada por burlarse de él.
Solo le daré la idea de usar la parte espiritual de Shadow Clones y fusionarla con títeres para crear pseudo clones de títeres cuando venga a mí llorando que sus títeres controlados remotamente son imposibles de equipar incluso con los sistemas básicos de armas de títeres de Sunagakure. Rei decidió astutamente. Mientras peleaba, la mente de Rei naturalmente se centró en cómo recrearía los títeres. Algo así era inevitable ya que las mentes de muchos ninjas experimentados trabajaban de manera similar. Era parte de su entrenamiento. Durante una pelea, siempre pensaban en cómo funcionan las técnicas del enemigo, cómo recrearlas y cómo hacerlas ineficaces. Solo los más hábiles y experimentados podían recrear las técnicas de sus enemigos, y esa era también la razón por la que incluso el Sharingan básico y maduro era una trampa, ya que permitía a su usuario omitir el conocimiento y la experiencia necesarios para hacer precisamente eso con una simple mirada. Rei, sin embargo, tenía suficiente conocimiento y experiencia para descubrir algunas formas de hacer realidad el deseo de Pakura. Ahora que lo pienso, Rei miró a su alrededor con el ceño fruncido, ¿cómo es que no me atacaron todavía? Debo haber estado pensando durante más de 20 segundos. Fue entonces cuando un lento y desdeñoso aplauso resonó desde arriba, haciendo que Rei mirara sorprendida. Allí, en la pared estaba un hombre de piel blanca, mirando a Rei mientras estaba rodeado por los títeres restantes de una manera como si fuera un rey rodeado por sus obedientes sirvientes. No hace falta decir que Rei rápidamente se molestó por la mirada arrogante que el tipo le estaba lanzando. Obviamente, su enemigo pensó que podía aplastarlo como a un insecto. Quiero decir, claro, no usé nada más que Kenjutsu mejorado con rayos, pero no creo que merezca que me subestimen tanto. Rei pensó descontenta, suspirando interiormente. Claramente, el tipo pálido no creía que valiera la pena reconocer diezmar unos cuantos miles de títeres. Ah, juventud. Rei divertido sacudió la cabeza, siempre pensando que son dueños del mundo. Los ojos del chico pálido se entrecerraron ante el gesto, sin embargo, trató de mostrar que no estaba perturbado por eso. Tienes cierta habilidad, intruso. Proclamó fríamente. Sin embargo, si crees que alguien como tú puede enfrentarse al clan Otsutsuki, estás muy equivocado, mortal tonto exclamación de cierre. ¿Y quién se supone que eres, muchacho? Rei se burló arrogantemente mientras ponía su mano derecha en su cadera y levantaba una ceja de manera condescendiente. En su defensa, el estúpido tipo del tipo simplemente lo estaba pidiendo. Soy Toneri Otsutsuki, el último descendiente del hermano del sabio de los 6 caminos, Amura Otsutsuki. Toneri exclamó con orgullo pero con calma, como si se hubiera perdido por completo el tono burlón de la pregunta de Rei. Y te voy a matar. ¿Eso es así? Rei tarareó, interiormente un poco decepcionado de que su burla no diera fruto. Por otra parte, si el chico se dejara consumir por la ira ante el primer insulto velado, eso también sería decepcionante a su manera. Bueno, entonces buena suerte con eso. Rei se encogió de hombros. No había muchos oponentes potenciales alrededor de Rei a quienes les gustara disfrutar de algunas bromas previas a la batalla. Conan devolvió tal intento con un papel de corte mejorado por el viento. A Tsunade le gustaba correr de frente durante sus entrenamientos, lo que le impedía charlar antes de la pelea. Pakura era del tipo serio, eso dejaba a Rei solo con Ringo y Mei. Ringo, sin embargo, simplemente se negó a discutir con la excusa de estar demasiado ocupado y en cuanto a Mei, cuanto menos se dijera de ella, mejor. Ese fue un enfrentamiento en el que simplemente no querías darle tiempo para llenar el entorno con su chakra, así que tampoco bromeaste. Aparte de ellos, Rei no peleaba mucho estos días si no se contaba el papeleo y las intrigas. Toneri fue realmente un soplo de aire fresco en su aburrida vida sin batallas. Dicho esto, el acto indiferente de Rei no se debió a que fuera arrogante. Simplemente sintió los niveles del chakra de Toneri y su densidad. Claro, el chakra del chico era increíblemente denso y no era de extrañar que nadie pudiera hacerle frente en el futuro cuando considerara levantar su escudo trasero de su trono lunar para una visita. Si Rei tuviera que calificarlo, tendría que ponerlo al mismo nivel que Madara y Hashirama en lo que respecta a la fuerza de su chakra. Pero, Toneri, como estaba ahora, no tenía Tenseigan. Diablos, ni siquiera tenía Byakugan. Y hasta donde Rei sabía, tampoco había ningún linaje que subyugara a los Bihulu en el hombre. La fuerza de Toneri residía en su impredecible y desconocido jutsu y su fuerte chakra. Lo cual Rei sintió que no era amenazante en absoluto. Después de todo, incluso sin Blackie, Rei todavía tenía más chakra y más denso que Toneri en este momento.
El hecho de que Toneri ni siquiera comprobó la fuerza de Rei tampoco pasó desapercibido para él. En opinión de Rei, Toneri era el ejemplo perfecto de un tipo fuerte que pasó toda su vida en el proverbial cultivo, cerrado y nunca luchó contra nadie ni remotamente cercano a su nivel de poder. Es tan obvio, la arrogancia en sus ojos, el comportamiento de superioridad, tiene total confianza en que podría limpiar el piso conmigo cuando quiera. Rei suspiró interiormente mientras le sonreía exteriormente a Toneri. ¿Sabes? Comenzó a hablar, haciendo que Toneri le levantara una ceja. Cuando estás a punto de pelear con alguien, Rei hizo una pausa significativa, nunca debes darle tiempo para preparar su ofensiva y atacar primero. En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Rei, Toneri ni siquiera tuvo la oportunidad de evadirlas cuando la brisa que no tenía razón para estar presente en la luna de repente se levantó y el viento presurizado golpeó directamente la mejilla derecha de Toneri, sacándolo del castillo con una bofetada. Paredes en el área frente a él. Apuesto a que no esperaba eso. Rei rió disimuladamente. Claramente, en lo que respecta a técnicas desconocidas e inesperadas, ambos podían jugar ese juego. Toneri, conmocionado por el repentino ataque, se levantó confundido, demostrando que el ataque no le dolió mucho a pesar del pequeño hematoma en su mejilla que le daba un poco de color a su rostro. La magnitud del daño que sufrió fue una picadura en la mejilla y una pequeña posibilidad de sufrir un improbable ataque cardíaco debido al shock, pero eso fue todo. Entonces, ¿no es solo su chakra el que es fuerte, eh? Su cuerpo también es bastante duradero, Rei calculó. Su chakra es más de variedad física, entonces, había muchas líneas de sangre donde sus usuarios tenían un chakra fuerte, pero cuerpos débiles. Un chakra fuerte equivale a un cuerpo fuerte, solo se aplica si el chakra se inclina más hacia el yang. Cifras. Puede sobrevivir en el vacío de la luna, así que debería haber esperado un cuerpo fuerte. Rei calmó sus pensamientos y se preparó para un intercambio más serio ya que Toneri estaba saliendo de su shock. Los ojos de Toneri finalmente se pusieron serios, para satisfacción de Rei. Ya no se trataba de sacarle a golpes su arrogancia. No, Rei simplemente quería ver las técnicas de Toneri y cómo se diferenciaban de los jutsu habituales. Te arrepentirás. Toneri pronunció amenazadoramente, frotándose la mejilla mientras doblaba ligeramente las rodillas en preparación para un ataque. Rei, quien aparentemente permaneció indiferente al cambio de estado de Toneri, simplemente permaneció inmóvil en su lugar, mirando a Toneri como si lo encontrara increíblemente divertido. Sabía que en el fondo, eso devoraba al chico y además era divertido orinar a alguien que se negaba absolutamente a dejarlo notar. De un solo golpe, Toneri saltó un Rei, volviéndose borroso debido a la velocidad que alcanzó, y Rei, para sorpresa de Toneri, lo esquivó. Aprovechando el impulso del paso lateral, la mano derecha de Rei ya estaba en camino hacia la mejilla derecha de Toneri, con el objetivo de golpear el hematoma allí para aumentar la humillación ya recibida, pero esta vez, era el momento de Rei de sorprenderse gratamente cuando Toneri logró agacharse. Bajó su golpe y en un movimiento circular que recuerda al estilo Hyuga Taijutsu, contraatacó apuntando al centro del pecho de Rei. Rei notó el débil brillo de la acumulación de chakra alrededor de las manos de Toneri e instantáneamente asumió que su oponente estaba a punto de usar un jutsu para causar la máxima cantidad de daño en ese único golpe. Lo que significaba que necesitaba evitar eso. Naturalmente, ya era demasiado tarde para esquivarlo físicamente, así que Rei eligió un enfoque diferente. En lugar de esquivarlo, decidió obligar a Toneri a abandonar su ataque. Moviendo su puño hacia el pecho de Toneri, Rei se aseguró de cubrirlo con una gran cantidad de chakra de iluminación, creando un Raikiri. A ver si tiene agallas. Pensó Rei mientras el mundo a su alrededor se desaceleraba, el puño de Toneri acercándose a su pecho mientras su puño se abría camino hacia el pecho de Toneri. Observó cómo los ojos de Toneri adquirían esa luz comprensiva y mostraban la primera pizca de miedo durante su breve pelea. El hombre se dio cuenta de que esto no sería un ataque gratuito. Claro, Rei dejaría que Toneri asestara este golpe, pero eso significaría recibir el suyo mediante un ataque similar a cambio. Ahora, Rei solo quería ver cómo reaccionaría Toneri. ¿Cesará el ataque y saltará hacia atrás o continuará? Rei realmente quería saberlo. El puño de Toneri se acercaba cada vez más al punto de no retorno y la indecisión en sus ojos era casi palpable. Sin embargo, en el último momento, Toneri claramente consideró que este intercambio era demasiado costoso y fluyó impecablemente del ataque a la evasión, pasando por un salto hacia atrás. Si bien Rei estaba un poco decepcionado de que Toneri se acobardara, podía respetarlo ya que demostraba que el tipo tenía al menos algo de cerebro.
Después de todo, ¿qué idiota recibe un golpe de frente para asestar el suyo? Bien. Si vuelves a hacer eso, dormirás en el sofá en el futuro previsible. ¿Nos entienden? La fría voz de Conan resonó en la cabeza de Rei mientras tenía la impresión de que sus otras esposas estaban absolutamente de acuerdo con ella. La espalda de Rei se enderezó instantáneamente cuando respondió, sí, querida. Sus esposas rara vez eran serias y casi nunca controladoras. Le dejaron hacer lo que quisiera, hasta cierto punto, y su situación actual era prueba de ello. Dicho esto, Rei sabía cuándo había sido golpeado y tenía que escuchar sus quejas para preservar esa paz. Mujeres, refunfuñó para sus adentros, tratando de estar callado. Telepatía, PFFT. Nunca más escuchamos eso. 5 voces corearon juntas. Aparentemente, incluso sus pensamientos ahora estaban comprometidos. Rei volvió su mirada hacia Toneri, decidiendo concentrarse en la pelea. El pobre muchacho no tenía idea de que serviría como una forma para que Rei desahogara su frustración actual. Toneri observó a Rei con una expresión difícil que parecía una mitad con el ceño fruncido y una mitad con una mueca porque simultáneamente intentaba parecer indiferente. En este momento, tenía claro que no tenía la proverbial ventaja en la pelea, lo cual era una experiencia totalmente nueva para él. Toneri pasó mucho tiempo observando a los ninjas de las naciones elementales y comparando su habilidad con la de ellos, obteniendo siempre el mismo resultado. Era simplemente imbatible para ellos y, como tal, nunca pensó que alguien pudiera ponerle alguna dificultad. Sin embargo, el hombre frente a él estaba haciendo exactamente eso. ¿Qué clase de monstruo es ese de todos modos? ¿Realmente intentó cometer un doble suicidio allí? ¿Quién hace eso? Los pensamientos de Toneri eran mucho más perturbados de lo que su expresión involuntariamente mostraba. Al darse cuenta de que esto no será tan fácil como había imaginado anteriormente, Toneri decidió ponerse serio desde el principio. Rei instantáneamente sintió un cambio en el chakra de su oponente, hipnotizado cuando comenzó a salir del sistema de chakra de Toneri y comenzó a filtrarse directamente en su cuerpo, cubriéndolo en sí mismo y cambiando el color de azul oscuro a un tono mucho más claro, casi verde. De hecho, Rei podía ver el chakra con sus propios ojos porque el cuerpo de Toneri estaba como si estuviera bañado en él. Rei frunció el ceño y frunció los labios. No esperaba que Toneri pudiera entrar en modo chakra sin tener a Tenseigan, pero claramente podía hacerlo. Aquí pensé que podría simplemente relajarme, pero no. El chico claramente quiere esforzarse. Qué molesto, en el segundo en que el cuerpo de Toneri terminó de cargarse con chakra, desapareció en un borrón y Rei tuvo dificultades para bloquear la brutal combinación de golpes que Toneri desató sobre él. Evadiendo y desviando los puños de Toneri, Rei trató de sentir el nuevo poder y velocidad de su oponente, ajustando lentamente su propio ritmo para igualarlo mientras comprobaba cómo el modo chakra afectaba su cuerpo en un nivel más profundo. Mientras hacía esto, no pudo evitar sonreír cuando se le ocurrió la idea de Tsunade, observando telepáticamente esta pelea a través de sus ojos. No tenía ninguna duda de que ella estaba haciendo exactamente lo mismo que él, ya tratando de encontrar una manera de recrear el modo chakra por sí misma. Toneri intentó usar su velocidad superior para lanzar sus golpes a través de la guardia de Rei, apuntando a los huecos en su defensa. Sin embargo, Rei de alguna manera siempre torcía sus manos de una manera circular totalmente inesperada y bloqueaba los golpes de Toneri con su antebrazo o codos. Esto llevó a Toneri a sentirse bastante frustrado, lo que solo lo hizo más imprudente durante el rápido intercambio, pero a medida que la técnica y la precisión de sus golpes disminuyeron, el poder detrás de ellos aumentó. Rei se encontró desviándose más y más, en lugar de bloquear, moviéndose por todo el vasto lugar vacío frente al castillo mientras estaba feliz de haber elegido sacar a Toneri afuera para su pelea. Los alrededores se estaban destrozando bastante a medida que se formaban grietas en el suelo y ocasionalmente se enviaban rocas volando por todos lados. En algún momento durante su pelea, Rei entendió que los golpes mejorados con chakra de Toneri serían demasiado para su cuerpo base. En lugar de recibir golpes de frente, los desvió lejos de él mismo. A medida que Toneri se impacientaba más, esto se hacía más fácil, pero también el peligro de lesión aumentaba, ya que incluso un solo golpe podía romper un hueso. Eso realmente sorprendió mucho a Rei. Su cuerpo podría resistir los golpes mejorados con chakra de Tsunade con una mínima contramejora. Y aquí, un tipo casi igualaba, si no superaba en algunos momentos, la fuerza de Tsunade. La técnica que estaba usando era bastante ingeniosa.
De repente, Rei encontró un agujero en la guardia de Toneri e instantáneamente lo tomó, enviando un contraataque a Toneri mientras desviaba su brazo derecho hacia un lado, apuntando a su barbilla para incapacitarlo. Una sonrisa de satisfacción comenzaba a formarse en los labios de Rei cuanto más se acercaba su puño a Toneri, quien parecía incapaz de reaccionar, solo para que su puño atravesara a Toneri. Rei parpadeó sorprendido, momentáneamente sin entender lo que pasó antes de que un agudo pinchazo en su abdomen lo sacara de su ensoñación mientras se encontraba volando por el aire debido a la patada de Toneri. Toneri observó con fascinación satisfecha cómo el cuerpo de su oponente se estrellaba contra la pared rocosa, creando un cráter allí mientras enviaba una enorme nube de polvo a los alrededores. Escuchó claramente el resonante crujido cuando su patada aterrizó. Caminando tranquilamente hacia adelante, Toneri pensó que esta pelea había terminado. Cuanto más se acercaba Toneri, más obstruida se volvía su visión debido a la nube de polvo, pero no se dejó distraer por ella. Esta fue la primera vez que luchó contra un ninja de las naciones elementales y, sinceramente, le sorprendió lo fuerte que era su oponente. Ahora solo quería saborear el sabor de su victoria. De repente, una mano atravesó la nube de polvo, agarró la cara de Toneri y lo empujó hacia adentro con un fuerte tirón. Antes de que Toneri lograra reunir su ingenio lo suficiente como para reaccionar, encontró que su cuerpo giraba por un momento antes de que la parte posterior de su cabeza fuera duramente golpeada contra la pared rocosa, causándose formando una telaraña de grietas. Instintivamente, las manos de Toneri agarraron el antebrazo de su atacante, quien todavía sostenía su rostro con fuerza e intentó apartar su mano. Lo único que Toneri podía ver era la sonrisa aterradora en el rostro de su oponente a pesar de los sonoros crujidos que salían del antebrazo que las manos de Toneri estaban apretando. Sin embargo, no importa cuán claramente Toneri sintió que sus manos aplastaban los huesos del antebrazo de Rei, el agarre de su mano en la cara de Toneri no cesó. En cambio, en realidad se hizo más fuerte, haciendo que Toneri sintiera una presión muy incómoda y casi dolorosa en su cráneo. Vas a esforzarte mucho más que esto, muchacho. Si crees que un poco de mutilación corporal es suficiente para terminar una pelea, entonces claramente subestimas demasiado a los ninjas de Elemental Nations. Bromeó Rei en broma, ignorando por completo el dolor en su mano mientras comparaba interiormente su situación actual con lo que normalmente sucedía durante sus entrenamientos con Tsunade. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Esa mujer podía ser despiadada y destrozar su cuerpo a veces solo para conseguir una excusa para volver a recomponerlo. ¿Unos huesos pulverizados? ¿Eso era lo que el tipo que decidió destruir a los ninjas esperaba para detenerlo? ¿No fue eso bastante ridículo? Toneri dijo con voz áspera a través de la palma de Rei, haciendo que Rei se inclinara más cerca, tratando de escuchar lo que su oponente tenía que decir. ¿Volver? Creo que no te escuché muy bien. Dijo con indiferencia, empujando la cabeza de Toneri un poco hacia la izquierda, aplastando la parte posterior de la misma contra las duras rocas de la luna de una manera que supuso que era muy dolorosa. Esto le permitió a Rei ver mejor el ojo derecho de Toneri cuando vio la mirada en él, su comportamiento alegre se congeló por un segundo. Eso, sin embargo, fue demasiado tarde cuando un destello amarillo seguido de una fuerte fuerza de empuje se estrelló contra Rei, arrancando su antebrazo del codo debido al agarre de Toneri, mientras el resto de su cuerpo volaba hacia atrás cuando la bola amarilla explosiva golpeó su pecho a quemarropa. Fue solo cuando estaba volando por el aire que Rei se dio cuenta de que la mirada en los ojos de Toneri estaba lejos de ser alguien que estaba atrapado en una presa ineludible. De alguna manera, eso le hizo soltar una pequeña sonrisa involuntaria de satisfacción. La pelea finalmente se estaba poniendo interesante. Toneri tampoco salía ileso de su contragolpe. Después de todo, su explosiva bola amarilla también explotó bastante cerca de su cuerpo. Él, sin embargo, tenía la ventaja de tener su cuerpo mejorado por el modo chakra y como tal, solo sufrió algunos rasguños superficiales y piel ligeramente quemada. Tomando el antebrazo desgarrado de Rei lejos de su cara, Toneri le dio una mueca desdeñosa antes de tirarlo a un lado como si simplemente estuviera tirando basura. Rei se levantó y miró el brazo sin manos que ahora lucía, divirtiéndose por la pequeña chispa de superioridad que entró en la mirada de Toneri cuando notó hacia dónde estaba mirando Rei. Por otra parte, Rei no estaba aquí para entretenerlo.
Instantáneamente utilizó la energía de la naturaleza junto con el chakra de Blackie para estimular el crecimiento de sus células, haciendo que su antebrazo y su mano volvieran a crecer a un ritmo visible. Era una especie de imitación más débil de lo que Tsunade era capaz de hacer, pero después de numerosos combates con dicha mujer, era de suma necesidad desarrollar una habilidad como esta. Rei levantó su mirada hacia Toneri, flexionando su nuevo antebrazo. Te dije que se necesitaría mucho más que eso. Dijo, haciendo que Toneri frunciera el ceño. Ya lo veremos. Dijo Toneri en voz baja, preparándose para un ataque. Rei reaccionó instantáneamente, preparándose también, pero lo que no esperaba fueron marionetas surgiendo del suelo a su alrededor, inundándolo con sus cuerpos en un intento de obstruir sus movimientos mientras agarraban las distintas partes de su cuerpo. No por primera vez durante la batalla, Rei interiormente se preguntó cómo exactamente pudieron haberlo asaltado a pesar de sus capacidades sensoriales. Ya casi lo entendía y estaba bastante seguro de que tenía que ver con el jutsu de proyección de Toneri. Todavía no sé si puede proyectar la presencia de sus títeres en algún lugar lejano, lo cual sería increíble si se aplicara correctamente, o si simplemente está proyectando la sensación de que nada está tratando de acercarse sigilosamente a mí, lo cual, tampoco estarás tan mal. Pensó Ri. Claramente, Toneri estaba usando sus jutsu, simplemente eran de la variedad más sutil. Rei estaba a punto de usar un jutsu para deshacerse de los títeres que restringían su movimiento, pero Toneri estaba un paso adelante y apareció cerca de él, golpeándolo en el estómago, lo que envió a Rei volando hacia atrás a pesar de que los títeres lo arraigaban en el lugar. El golpe también fue bastante poderoso, y los títeres que lo anclaban al suelo se partieron por la mitad tras el impacto. No es que eso impidiera que las partes restantes se aferraran al cuerpo de Rei con todas sus fuerzas. El cuerpo de Rei rebotó un par de veces en el suelo. Cada vez que eso sucedía, Rei se aseguraba de girar su cuerpo en ángulo recto para que algunos de los títeres salieran disparados lejos de él. Cuando el impulso del golpe de Toneri casi había desaparecido, Rei giró su cuerpo en el aire, aterrizó sobre sus pies y se deslizó un poco hacia atrás. Toneri estaba nuevamente ahí, tratando de mantener su ventaja actual y mantener a Rei fuera de su ritmo. Su puño apuntó al estómago de Rei nuevamente. Toneri claramente quería golpear exactamente el mismo lugar que antes. Rei, sin embargo, tampoco estuvo inactivo y logró usar su pie derecho para lanzar una patada a la rodilla desprotegida de Toneri, desequilibrándolo lo suficiente como para que su puñetazo en el estómago se desviara de su trayectoria prevista y solo mirara brevemente la cadera de Rei. Rei instantáneamente siguió con un codazo en la cara, rompiendo la nariz de Toneri y aturdiéndolo mientras una pequeña espada hecha de chakra relámpago se formaba en su otra mano. Rápidamente tiró de su lado derecho del cuerpo hacia atrás, impulsando su mano izquierda hacia adelante, apuntándola junto con la hoja de chakra del rayo hacia el pecho de Toneri. Y por segunda vez durante la batalla, Rei quedó perplejo cuando la forma de Toneri simplemente desapareció en el momento en que casi lo atrapó. En lugar de sentir carne, sangre y órganos quemados, todo lo que Rei sintió en su mano fue nada. Toneri una vez más usó su proyección para engañarlo de alguna manera. A pesar de sí mismo, Rei no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por eso. Evadir un golpe mortal 2 veces seguidas era otra cosa. Al menos, llegué a saber que no puede usar la proyección durante el ataque. Si pudiera, lo habría usado al principio cuando intenté intercambiar un golpe letal con él. Rei asintió interiormente para sí mismo, reuniendo la información que recopiló sobre la técnica. También estaba mirando a su alrededor, tratando de localizar a Toneri, pero antes de que lograra hacerlo, otro grupo de títeres surgieron del suelo, mostrando que Toneri estaba tratando de emplear las mismas tácticas que antes. Esta vez, sin embargo, Rei lo estaba esperando y antes de que los títeres pudieran engullirlo una vez más, una onda de choque se extendió desde su cuerpo, rompiéndolos en pedazos tan pequeños que, títeres o no, ya no podían volver a levantarse. Liberación de la Tierra. Empuje magnético, pensó Rei. No necesitaba poder sentir los ataques. Esperar que fuera suficiente para que él lidiara con ello. Pero, finalmente sentí una chispa de algo cuando aparecieron los títeres. Se dio cuenta con entusiasmo y de hecho, fue muy breve pero sus sentidos le dieron una idea de dónde se escondía Toneri. Mirando más adelante, Rei asumió una postura relajada mientras levantaba una ceja de manera expectante y preguntaba, ¿ya terminaste? Quizás no hubiera podido verlo, pero sabía que Toneri estaba ahí, frente a él. El campo de batalla se detuvo.
Toneri apareció en el lugar donde Rei sospechaba que estaba y miró a Rei con una expresión extraña, sin esperar ser visto ya que se estaba proyectando dentro del castillo. Por alguna razón, su segundo asalto fue un completo fracaso. Rei no fue tomada por sorpresa por segunda vez y, como tal, Toneri no pudo continuar el ataque del títere con su taijutsu. Realmente le costó mucho tratar de entender qué sucedió exactamente allí, pero, que así sea. Toneri suspiró. Nunca en mi peor sueño hubiera pensado que un ninja de Elemental Nations podría obligarme a este estado. Deberías sentirte halagado de haberme obligado a hacerlo. Levantó la mano con una expresión grave, con la palma hacia Rei mientras pulsaba su chakra. No pasó nada. Rei le sonrió a Toneri, sintiendo a dónde iba su chakra. Si estás buscando activar los bonitos dispositivos de destrucción masiva dentro del castillo, no tienes suerte. Él rió. Mientras entretenía a Toneri, los clones de Rei ya se colaron dentro del castillo y sellaron tanto la bola Tenseigan que se suponía que era algún tipo de arma de destrucción masiva como el activador del chakra acumulado en la luna. Toneri ya no podría usar ninguno de los dos y ver su expresión de descontento fue simplemente dorado para Rei. Después de todo, había una razón por la que no hizo todo lo posible desde el principio. Toneri miró su mano, su mente se quedó en blanco al no entender por qué no pasaba nada después de pulsar su chakra. Fue solo cuando vio el rostro engreído de Rei que entendió exactamente qué había salido mal. ¿Qué hiciste?, preguntó en un tono bajo y acusador lleno de ira contenida. Privaticé tus posesiones. No es necesario que me agradezcas por quitarte la carga. Rei bromeó con indiferencia. ¿Privatizado? Tú, Toneri se dio cuenta de lo que Rei quería decir y su expresión se torció. Tú, ladrón. Devuélvemelo. Gritó, su ira superó su razón. Devuélveme el legado de mis ancestros, asqueroso ladrón. Por esto, voy a matarte de la manera más dolorosa posible. Devuélveme. Toneri perdió completamente la vigilancia en ese momento y Rei instantáneamente lo aprovechó. Por primera vez durante su pelea, mejoró su cuerpo con chakra y Toneri no pudo reaccionar a tiempo con su mente inundada de rabia impotente cuando Rei lo golpeó justo en la cara, enviando su cuerpo volando hacia arriba y estrellándose contra el techo del vasto lugar excavado donde se construyó el Palacio de la Luna. Para ese único golpe, Rei no retuvo nada y usó incluso el chakra de Blackie para darle un empuje extra, lo que aseguró que Toneri fuera lanzado a través del duro lecho de roca hasta la superficie de la luna. Afortunadamente para Toneri, su modo especial de chakra hizo que ese golpe fuera solo una ligera molestia. Estaba bastante magullado, pero nada estaba roto o dañado lo suficiente como para dejarlo fuera de servicio. Rei solo podía maravillarse ante la dureza del cuerpo del chico. Esta fue la primera vez que vislumbró la habilidad del linaje Otsutsuki y hay que decirlo, Rei definitivamente quedó impresionado. El tipo frente a él estaba lejos de ser Otsutsuki puro, sin embargo, la fuerza innata de su chakra era increíble. Esto solo hizo que Rei se decidiera a seguir su decisión anterior de esconderse del clan Otsutsuki. Su planeta simplemente no estaba preparado para enfrentarlos y incluso un perro callejero como Toneri era capaz de tanto. Rei siguió a Toneri hasta la superficie, contenta de que la verdadera batalla se librara lejos del castillo subterráneo. Por los niveles de chakra que Rei sintió de Toneri, sabía que hasta el momento el tipo estaba simplemente bromeando en el mejor de los casos. Su arrogancia simplemente no le dejó ver que tenía que hacer todo lo posible desde el principio. Rei tampoco luchó al máximo ya que, en su opinión, Toneri no era realmente un oponente hábil. Era solo un niño dominado que nunca se enfrentó a alguien que pudiera igualarlo y siempre le dijeron que era especial. Él era simplemente el mocoso mimado de todos los días. Rei realmente no pudo reunir la voluntad para hacer todo lo posible contra él desde el principio. Cuando Rei finalmente llegó a la superficie, encontró a Toneri ya preparado para la continuación de la batalla. Su ira pareció cesar, pero Rei tenía suficiente entrenamiento en leer a la gente para saber que Toneri todavía estaba hirviendo en lo más profundo de su ser. El puñetazo solo le hizo ver que la ira ciega no solucionaría nada. El chakra de Toneri latía a tal punto que incluso la ceja de Rei se alzó ante lo absurdo que estaba sintiendo. Era como si las reservas de chakra del chico se hubieran expandido 3 veces. Una imposibilidad en sí misma según el sentido común actual que Rei estaba usando. Por otra parte, estas cosas generalmente necesitaban actualizaciones y ajustes frecuentes en el mundo ninja. Ya he tenido suficiente de esto. Proclamó Toneri tan rápido como su chakra aumentó, volvió a caer y comenzó a filtrarse en el suelo.
Rei se preparó instantáneamente para lidiar con fuertes ninjutsu a gran escala basados en la tierra, pero cuando incluso 20 segundos después no pasó nada, no tenía idea de lo que estaba pasando. Toneri no se movió, solo observó a Rei, esperando que hiciera algo con total calma. Rei sabía que su oponente hizo algo pero no tenía idea de qué. Esta técnica de proyección suya está empezando a ser un verdadero dolor de cabeza. Él pensó. Ser capaz de esquivar ataques con él, engañar a la detección de chakra y, hasta cierto punto, incluso la detección de la naturaleza era una gran ventaja, pero hacer eso por las técnicas. Rei simplemente estaba contento de que Toneri aún no se diera cuenta de la poderosa herramienta que tenía, de lo contrario, podría haberse obligado a tomar al niño en serio en esta pelea. Esta vez, Rei estaba en desventaja. Sabía que esperar no sería de ningún beneficio para él, así que después de observar durante 20 segundos y no llegar a ninguna conclusión, Rei decidió atacar. Dio un paso adelante preparándose para abalanzarse sobre su oponente, pero su posible ataque cesó instantáneamente cuando el suelo se movió debajo de él como si fuera líquido. Envolvió su pierna derecha y apretó, solo su mejora de chakra evitó que su extremidad fuera arrancada. Rei rápidamente se dio cuenta de lo que pasó. No era que Rei no pudiera encontrar el área de efecto del jutsu de Toneri. No sintió nada fuera de lo común porque toda la vasta área en la que se encontraban ya estaba bajo la influencia de Toneri cuando lo comprobó por primera vez. Con el encubrimiento pasivo que poseía el chakra de Toneri, simplemente parecía que no estaba pasando nada especial a pesar de que él empapaba el suelo con su chakra. Maldiciendo, Rei usó una oleada de su chakra elemental relámpago en su pierna derecha para atravesar la roca que la atrapaba, y saltó hacia atrás, empujando parte de su chakra hacia el suelo debajo de él para mitigar un poco la influencia de Toneri sobre esa área. Rei podía sentir los huesos de su pierna derecha crujir e hizo una mueca. La roca de la luna era obviamente mucho más dura y resistente que la de la tierra. Estar bañado en los residuos del chakra de Kaguya le haría eso a un planeta. Sin embargo, esto trajo una desagradable desventaja para Rei. Era un usuario del elemento relámpago, que supuestamente era débil contra el elemento tierra, y la tierra en la luna era tan dura que tenía que aumentar la potencia de su chakra si quería siquiera rascarlo. Se suponía que su avance anterior en su pierna derecha destruiría por completo el suelo a su alrededor, creando un cráter, sin embargo, apenas fue suficiente para liberar su pierna de sus ataduras. Rei rápidamente se dio cuenta de que su elemento más fuerte era básicamente casi inútil contra su recién determinado oponente. Toneri observó con calma, ya no presumido, cómo Rei salía de su ataque inicial y se aseguraba algo de terreno. Toneri ya no jugaba, entendiendo que su oponente era alguien duro. Los títeres no le servirían de nada en esta pelea, ni siquiera como distracción momentánea. Era hora de empezar a usar el jutsu real. Rei no tuvo mucho tiempo para estar inactiva. El suelo a su alrededor decidió atacarlo sin piedad, creando púas, zarcillos y, a veces, incluso lanzándose hacia él en una sustancia parecida al barro que parecía lo suficientemente semisólida como para soportar bastante fuerza contundente. Rei se abrió paso a través de todo, evadiendo ataque tras ataque mientras alimentaba el suelo debajo de él con su chakra, luchando por dominar el suelo con cada paso. Durante 10 minutos completos, Rei estuvo huyendo, evadiendo los ataques de Toneri que intentaban inundarlo en olas de roca mientras intentaba encontrar una debilidad en esta técnica. Finalmente, Rei lo encontró y comenzó a filtrar su chakra del elemento agua en el suelo de una manera que impidió que Toneri recuperara instantáneamente su control sobre él. Esto ralentizó mucho el ritmo de sus ataques, haciendo que la danza mortal de ofensiva y evasión fuera casi muy sencilla para Rei. Toneri naturalmente se dio cuenta de este error en su estrategia y decidió cambiar su plan. El ataque desde el suelo líquido cesó, dándole a Rei espacio para respirar por un momento. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que el suelo detrás de Toneri se movió, comenzando a elevarse en 3 montones hacia el cielo negro de la luna, sin detenerse hasta que 3 golems de roca del tamaño de Bijur se pararon frente a Rei, cuyo cerebro se detuvo momentáneamente. «Tienes que estar bromeando», él murmuró. Esto realmente podría requerir la ayuda de Blackie. Después de todo, el suelo tembló cuando los enormes golems de roca se despertaron y dirigieron su atención a Rei, quien todavía intentaba comprender cómo la pelea podía intensificarse tan rápido. Ni un momento antes, su batalla consistía en una verdadera fiesta de babosas. Sin embargo, ahora el niño quería sacar monstruos del tamaño de montañas a la refriega. No hace falta decir que Rei no estaba dispuesto a enfrentarse a estos golems solo con sus puños o jutsu.
Sí, al diablo con esta mierda, una capa de chakra negruzca instantáneamente envolvió el cuerpo de Rei, causando que Toneri sintiera una mala premonición que se hizo realidad un segundo después, cuando la capa de chakra se expandió hacia afuera, formando una montaña de 10 colas. Zorro negro que rápidamente rugió a los golems, sacudiendo ferozmente el suelo por kilómetros a la redonda. Toneri se quedó clavado en su lugar, aturdido y sin palabras porque no esperaba que Rei fuera capaz de igualar a sus golems. A pesar de su error momentáneo, los golems no esperaron órdenes y rápidamente atacaron, corriendo hacia el enorme Blackie. Cada paso provocó un nuevo terremoto, ondulando el suelo bajo sus pies de una manera que les permitió obtener un impulso masivo. Contrariamente a las expectativas normales, los golems, aunque lentos, eran bastante rápidos. No les tomó mucho tiempo cerrar la brecha entre ellos y Blackie mientras intentaban derribarlo al suelo. Blackie, sin embargo, era mucho más ágil y logró esquivar al primer golem antes de que saltara hacia arriba, girando su cuerpo de una manera que el segundo y el tercer golem no lo alcanzaron por un ligero margen cuando se estrellaron contra el suelo, extendiendo una devastación incalculable por todas partes. Su lugar de aterrizaje debido a su peso. Rei casi podía sentir el chakra de Kaguya filtrado profundamente en los bultos móviles de roca lunar animada y no pudo evitar agradecer a su yo pasado por no elegir la salida fácil y simplemente obtener uno de los 9 Biju ya existentes como en esta situación actual. No tenía dudas de que habrían sido suprimidos por ese chakra exacto, haciendo de esta una pelea increíblemente desventajosa para él. Pero como su Biju fue hecho por él mismo, el residuo de chakra de Kaguya actuó como nada más que un potenciador extremadamente fuerte para los golems de roca. Blackie aterrizó en el suelo e instantáneamente cargó con un Biju Dama, disparándolo a los 3 golems que aún estaban tirados en el suelo, creando un nuevo cráter que abarcaba toda la ciudad en la superficie de la luna. Un breve destello de calor se extendió por los alrededores, mientras una enorme cantidad de polvo volaba por el aire, obstruyendo por completo la visibilidad. Blackie y Rei sabían que una sola dama Biju no sería el movimiento final en esta batalla. Pero querían ver exactamente cuánto daño causaría. Desafortunadamente para ellos, cuando la nube de polvo se disipó un poco, los 3 golems ya se estaban elevando, enviando ráfagas de viento por todos lados. De hecho, lucían una capa de roca fundida y dentada en su superficie, pero era obvio que no se les había causado ningún daño importante. Rei miró brevemente el lugar en el que estaba Toneri antes de enviar a sus golems a la refriega y fruncir el ceño. El tipo ya usó su proyección para esconderse, dejando que los golems hicieran el trabajo pesado por él. Los golems intentaron rodear a Blackie, que estaba quieto, esperando que se acercaran mientras Rei ya le había transmitido su plan. Cuando finalmente se acercaron, tratando de atrapar al zorro, Blackie nuevamente lo esquivó por el más mínimo margen, pero esta vez usó sus colas para atrapar a los 3 golems. Para cada uno de ellos, se utilizaron 3 colas, uniendo sus extremidades y torso, tratando de mantener quietas las 3 enormes masas de roca que luchaban con éxito variable. Blackie ahora tenía a los 3 golems atados, pero eso también significaba que los golems tenían a Blackie inmovilizado. En un instante, la pelea se convirtió en una comparación de fuerza bruta, lo cual fue algo desfavorable para Blackie en escenarios de 1 contra 3. Al ver eso, Rei decidió darle un poco más de ayuda a Blackie. Comenzó a usar un chakra de Blackie para cargar un jutsu. Rei sabía que no era lo suficientemente bueno en el elemento tierra como para hacer mucho con los golems, pero debilitarlos ligeramente, lo cual simplemente no valía la pena. El elemento viento también estaba fuera ya que el aire estaba dando un gran impulso a estos jutsus. Desafortunadamente, hubo un vacío en la luna. Usar fuego sobre las rocas no era mucho mejor y los rayos ya habían demostrado ser ineficaces antes, por lo que Rei no tuvo otra opción que usar agua. Una tarea ardua, considerando que no había oxígeno ni hidrógeno en la atmósfera de la luna, por lo tanto, Rei tuvo que formar agua solo a partir de su chakra. Afortunadamente, Blackie tenía suficiente chakra para hacer esto. Aplaudiendo, Rei exclamó interiormente: liberación de agua. Ondas de choque explosivas aplastantes. Un enorme torrente de agua altamente presurizada explotó hacia afuera de Blackie justo después de que el zorro los soltó de sus colas, chocando contra los 3 golems con tal fuerza que los arrojó hacia atrás a pesar de su enorme tamaño. Se hicieron grandes cortes en la superficie rocosa de los golems por el impacto, el segundo incluso perdió un brazo, mientras que el tercero perdió una pierna. No es que importara ya que los golems Rei los rebajó casi instantáneamente, pero Rei aún así lo contó como su victoria.
El verdadero objetivo del jutsu era diferente de todos modos. Alejar a los golems de él y de Blackie fue agradable, pero en realidad solo quería rehacer el campo de batalla. El jutsu estaba terminado, pero eso no significaba que el agua recién creada desapareciera mágicamente. En cambio, el campo de batalla estaba sumergido en un pequeño océano de agua, alcanzando a Blackie y a los golems hasta las rodillas, lo que era un terreno mucho más difícil de mover para los voluminosos y lentos golems de roca. Al darse cuenta de su ventaja, Blackie instantáneamente saltó de nuevo a la refriega, aplastando y golpeando a los golems como niños pequeños usando su agilidad innata. Mientras continuaba la pelea, Toneri, completamente empapado y molesto más allá de toda medida, observó la titánica batalla desde lo que pensó que era una distancia segura. Claramente, estaba un poco equivocado en eso ya que el agua aún le llegaba. De todos modos, ¿quién en su sano juicio crearía un océano de agua en la luna? Si no fuera por su capa de chakra, Toneri pensó que se habría ahogado en ese mismo momento. Bueno, no hubo muchas oportunidades de aprender a nadar en la luna, bastante avergonzado, a Toneri no le gustó cómo sus golems empezaron a perder. Ya habían pasado 10 minutos desde que el campo de batalla se volvió demasiado acuoso para ellos y todavía no podían escapar del ataque del zorro. ¿Debería crear más golems?, se dijo Toneri. No, es solo una batalla de desgaste. Mis golems pueden estar en desventaja por ahora, pero ganaré. Cuesta muy poco chakra mantenerlos y sea cual sea el jutsu que sea, dudo que el ladrón pueda sostener ese avatar de zorro por mucho tiempo. Razonó, sin saber realmente qué era Biju. Por ahora, simplemente observemos. Toneri estaba totalmente seguro de que con el tiempo ganaría. Por eso quedó completamente sorprendido cuando recibió una respuesta. ¿Está usted seguro de eso? Una voz divertida sonó detrás de Toneri, asustándolo y haciéndolo darse la vuelta, solo para que su cabeza se separara de su cuerpo. Rei observó con gran expectación cómo el cuerpo ahora sin cabeza de Toneri se desplomaba lentamente al suelo, sin desaparecer esta vez, haciéndolo soltar un suspiro de alivio. Lo superó. Susurró Rei, moviendo su espada hacia un lado para limpiar la sangre. Para ser honesto, Rei encontró el jutsu de proyección de Toneri realmente molesto ya que le impedía dar el golpe decisivo cada vez que tenía la oportunidad. Por eso no estaba seguro de poder acercarse sigilosamente a Toneri y terminar la pelea de un solo golpe. Rei incluso llamó a Toneri antes de atacar, todo para distraer momentáneamente al niño de usar dicho jutsu. Afortunadamente, funcionó. Rei tarareó para sí mismo, observando cómo los tres golems comenzaban a desmoronarse en los campos acuosos, dejando solo la majestuosa vista de un titánico zorro negro parado completamente solo en el devastado paisaje de la luna cubierta de agua. Rei estaba en la sala del trono del castillo lunar que privatizó del recientemente fallecido Toneri, admirando la arquitectura mientras sus clones intentaban investigar los dos dispositivos que robaron del castillo durante la pelea. Para ser honesto, el dispositivo para iniciar el desmoronamiento de la luna no fue realmente complicado. Todo lo que hizo fue hacer uso del residuo de chakra reprimido de Kaguya y empujarlo hacia las grietas débiles bajo la superficie del planeta. Claro, fue un uso ingenioso de un concepto tonto para causar destrucción masiva, y realmente, eso es lo que Rei pensó que debería haber sido ser un ninja. Nadie lo sabía, pero podría haberse utilizado para acabar con un planeta entero. Cualquier idiota también podría usarlo. Desde un punto de vista científico, cuando Rei lo miró desde la perspectiva de lo que los científicos de las naciones elementales sabían en este momento, era un dispositivo muy simple. En cualquier otra situación, Rei no estaría interesado en ello en absoluto, pero cuando encontró un peculiar conjunto de sellos dibujados en un compartimento oculto, Rei descubrió muchas cosas sorprendentes. Aparentemente, Amura Otsutsuki se arrepintió de haber sellado a su madre en la luna. Después de todo, ¿por qué si no construiría un dispositivo que le permitiría hablar con ella en su sello? Lo que anteriormente pensaba que era algún tipo de arma, era solo un walkie-talkie primitivo que usaba el chakra residual de Kaguya para conectarse a ella en el sello. El uso de su chakra para el jutsu que destruye la luna se añadió solo más tarde. Sin embargo, lo que realmente entristeció un poco a Rei fue el hecho de que Amura nunca usó el dispositivo para su verdadero propósito después de construirlo. Debe haberse dado cuenta del potencial que tenía. Rei reflexionó. Todo un espectáculo, este edificio. Conan apareció de repente detrás de él, lo que hizo que se volviera hacia ella. ¿Solo tú?, preguntó Rei, un poco sorprendida. Sí. Tsunade está jugando con el dispositivo Tenseigan. ¿Sabías que está hecho de una gran cantidad de ojos Byakugan?
Un poco asqueroso, pero aparentemente, habría sido un buen regalo de Navidad para un médico ninja. Conan tarareó divertido. Bueno, Tsunade quería jugar con los ojos de Byakugan desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora no ha tenido la oportunidad. Rei se encogió de hombros. Pakura se está entreteniendo con los títeres, preparándolos para el transporte y esas cosas. Conan continuó. ¿Ya? Ella está bastante impaciente por eso. Rei jugueteó con el sello del dispositivo mientras reaccionaba. Bueno, a ella realmente le gusta su nuevo asistente Shunriku y estos títeres son el mejor regalo que jamás podría imaginar darle a esa mujer. Conan dijo, además, la conoces. Ella siempre se toma muy en serio el desarrollo de su aldea. Ella dijo con nostalgia. Puede que Conan no lo demostrara, pero estaba bastante celosa de Pakura. Puede que Pakura ya no se vea a sí misma como Suna Kunoichi, pero sí veía a Sunagakure como su hogar. Conan extrañaba ese sentimiento. Sabía que su hogar probablemente debería ser la tierra de la lluvia, pero simplemente no podía verlo con la luz que Pakura vio en Sunagakure. Conan encontró el sentido de pertenencia de Pakura bastante envidiable. En cuanto a Ringo, ella encontró la armería, así que no creo que la veamos pronto. Conan se rió entre dientes, haciendo que Rei también sonriera. Y Mei decidió explorar el castillo. Lo que nos deja a nosotros dos. Rei asintió, pintando nuevos sellos en el dispositivo walkie-talkie solo con su chakra. ¿No vas a explorar? Pensé que por eso te aseguraste de que no fueras tú quien se quedara en nuestra base. Solo había 6 en la luna y Yuriko era la pobre muchacha que sacaba el palo corto y tenía que proteger su base. No hace falta decir que las 5 mujeres de Rei hicieron trampa a su manera en ese sorteo en particular. No es que Yuriko alguna vez lo supiera, ya lo hago. Conan habló. Simplemente no veo el sentido de hacerlo yo mismo. Mis clones de papel son suficientes cuando se trata de buscar baratijas inútiles. Prefiero pasar mi tiempo contigo. Ella se sentó detrás de él y le rodeó el cuello con las manos, observándolo en silencio trabajar mientras disfrutaba de su cercanía. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas algo que ponga en peligro tu vida. Rei nunca lo admitiría, pero al escucharla decir eso, su sonrisa se amplió un poco. Así era siempre y a él le parecía bien. ¿Qué haría sin ti? Él resopló. Probablemente te harías estallar en tu primera semana jugando con las focas. Ella respondió con brusquedad y sin ningún calor real detrás de sus palabras. Me hice estallar en mi primera semana jugando con las focas. Bromeó Rei. ¿Ves lo que quiero decir? Eres incorregible. Dijo Conan y Rei pudo sentirla besar suavemente la nuca. Estuvieron juntos el tiempo suficiente para saber lo que pensaba el otro la mayor parte del tiempo y Conan estaba seguro de que Rei necesitaba un poco de su apoyo en este momento. ¿Soy tan transparente? Rei suspiró, disfrutando como Conan apretó su abrazo. ¿Te viste en el niño? Ella preguntó. Bueno, para ser honesto, yo también podría haber terminado de esa manera si no te hubiera conocido. Rei reconoció. Toneri era fuerte, no tanto como nosotros y de hecho estaba un poco conmovido en su cabeza, pero también estaba en su propia liga. Esta pelea, realmente me hizo pensar en por qué exactamente me estoy esforzando tanto por crear un lugar mejor a partir de Elemental Nations. ¿Por qué hice mi propia aldea? Al final, solo quiero un refugio seguro para nosotros. Sacudió la cabeza. Eso es lo que siempre hicimos. Cuidarnos de nosotros mismos. Conan apoyó la barbilla en el hombro de Rei. ¿Estás seguro de que contactar a Kaguya es una buena idea? Ella preguntó preocupada. Quizás podríamos dejarla permanecer sellada dentro de la luna y olvidarnos de ella. A Conan no le gustó la decisión de Rei de encontrarse con esta aparente diosa. Primero, ella no creía en dioses, y segundo, por lo que Rei le dijo sobre la mujer, ella estaba, como Toneri, un poco conmovida. Sin embargo, a diferencia del niño, Kaguya era mucho más fuerte, lo que Conan pensó que significaría que sería mucho más difícil negociar con ella. Conan tampoco tenía idea de qué tipo de sello se usó para sellar a Kaguya y si sería peligroso para Rei hacerle una visita con su conciencia. Para ella, era simplemente demasiado peligroso siquiera intentarlo, pero Rei ya estaba decidido y sabía que no había forma de moverlo una vez que se pusiera en marcha. Solo podía redirigirlo ligeramente y asegurarse de que no cometiera errores tontos. Rei suspiró, podríamos asegurarnos de que ella nunca salga, pero quiero hablar con ella. Estoy preparada para la arrogancia y la altivez, pero me gustaría creer que 1000 años en una foca la suavizarían un poco. Ella podría ser realmente útil. Dijo mientras terminaba un último trazo de sello. Y así, tu dispositivo de comunicación estará listo.
murmuró Conan, más para sí misma. Bueno, entonces, guarda mi cuerpo, ¿quieres? Exclamó Rei, respirando profundamente para darse un poco de coraje. Se aseguró de agregar muchos sellos de protección en el dispositivo para que su ser no estuviera en peligro, pero, uno simplemente nunca sabía sobre este tipo de cosas. Por otra parte, con todo el esfuerzo que puso, en el peor de los casos se lastimaría. Así, el cuerpo de Rei se desplomó en el abrazo de Conan, su conciencia se aventuró profundamente en el espacio sellado en la luna donde supuestamente residía la loca diosa conejo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.